Informativo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Informativo en NTN 24. Soy Joely Ramírez junto a Jason Calderón. Jason. ¿Qué tal, Joely? Buenas noches a todos. Será un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. El juez Sergio Moro es un hombre que merece que su trabajo sea reconocido. Quiero invitarlo a él, al Ministerio de Justicia o a la Corte Suprema, abriendo un lugar en el futuro. El verdugo de Lula da Silva podría ser parte del gabinete en el nuevo gobierno de Brasil. El presidente electo Jair Bolsonaro quiere en su equipo al magistrado Sergio Moro, que encarceló al líder de izquierda por corrupción. Donald Trump busca terminar con la nacionalidad por nacimiento para hijos de personas que no sean ciudadanos estadounidenses. La iniciativa es considerada una de las más drásticas de su gobierno contra los inmigrantes. En este informativo, las implicaciones de la polémica iniciativa. En medio de protestas, Donald Trump llegó a Pittsburgh. El mandatario estadounidense visita a Pensilvania para reunirse con familiares de las 11 víctimas mortales tras el ataque armado a una sinagoga. Sin posibilidad de cambio, la Corte de Nueva York, que sigue el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, negó la petición de la defensa de retrasar el inicio del juicio. Más de 5 metros de acumulación de agua en suburbios de Asunción. Las lluvias no dan tregua y aumentan el caudal del río Paraguay. Hay más de 3.000 damnificados. En Europa también se sienten los estragos del clima. En Italia, Francia y España, el temporal de lluvia y nieve deja decenas de muertos. En la información deportiva, el uruguayo Edinson Cavani fue reconocido con el premio Golden Foot en Mónaco. El delantero del PSG superó a Messi y a Cristiano en las votaciones. Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. Tan solo 48 horas han pasado desde que Jair Bolsonaro fue electo presidente en Brasil y ya su futuro gobierno comienza con decisiones que generan controversia. El ultraderechista aseguró que quiere al verdugo de Luis Ignacio Lula da Silva como ministro de Justicia. Además, en un tono muy similar al de Donald Trump, cargó contra medios que se mostraron críticos de su candidatura. Hace tan solo 2 días resultó electo presidente con más del 53% de los votos y hoy ya se ven los primeros destellos de lo que será Brasil bajo su mandato. Jair Bolsonaro, fiel a su estilo, ya soltó la primera propuesta controversial. En una entrevista para televisión, el jefe de Estado electo afirmó que quiere que Sergio Moro sea parte de su gabinete. El juez Sergio Moro es un hombre que merece que su trabajo sea reconocido. Quiero invitarlo a él, al Ministerio de Justicia o a la Corte Suprema, abriendo un lugar en el futuro. Una de las dos. Él cree que lo mejor es trabajar por Brasil. Moro es reconocido por ser el juez responsable de las investigaciones de la Operación Lavallato, además de ser el jurista que llevó a prisión a Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, además, en una retórica bastante similar a la de su par estadounidense, comenzó a cargar contra algunos medios de comunicación de su país. Chega de mentira. Basta de mentiras, basta de noticias falsas, de verdad. Casi todas las noticias falsas que se dijeron sobre mí vinieron de la Folha, de Sao Paulo, incluyendo su última historia, donde decían que yo había contratado empresas fuera de Brasil para crear una campaña de mentiras contra el Partido de los Trabajadores. Y es que el ambiente político del gigante suramericano sigue siendo tenso. Desde el Partido de los Trabajadores se afirma que la victoria de Bolsonaro es la culminación del golpe legislativo contra la destituida Dilma Rousseff. Un llamado impeachment. Que también llevó al retiro de los derechos ciudadanos, tal como la reforma de los trabajadores, la enmienda constitucional 95, y que continuó con la negativa al presidente Lula para que se presentara su candidatura. Y en las calles no es diferente. En video quedó registrado el enfrentamiento verbal entre seguidores de Bolsonaro y estudiantes de la Universidad de Brasilia. El choque inició cuando un grupo de jóvenes vestidos con camisetas amarillas irrumpió en la sede educativa gritando que en la institución, según ellos, no era para comunistas. Los seguidores del presidente electo fueron expulsados del lugar por la mayoría de estudiantes que se encontraban en el edificio. Una escena similar se registró en la Universidad de Sao Paulo.
Jair Bolsonaro escogió Chile para realizar su primera visita al exterior como presidente de Brasil, una decisión que generó reacciones en el país austral. Desde la izquierda chilena aseguran que Bolsonaro representa un peligro para la democracia latinoamericana, mientras que la derecha defiende la presencia del futuro mandatario brasileño en territorio chileno. Jair Bolsonaro se comunicó por teléfono con Sebastián Piñera, quien lo felicitó por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Diálogo marcado por la agenda económica y por la visita que el electo mandatario realizará a la nación sudamericana. Brasil es un país continente y es y debe seguir siendo un importante socio estratégico de Chile. Y en consecuencia hablamos de proyectos que nos interesan a ambas partes. Por ejemplo, ustedes saben que ya llegamos a un acuerdo para tener un tratado de libre comercio con Brasil. Piñera destacó temas como el TLC con Brasil y la posibilidad concreta de un corredor bioceánico entre ambos países. Una visita saludada positivamente por la derecha más dura en Chile. Dentro de la derecha chilena hay aspectos positivos que se han tomado en cuenta relativo al programa de gobierno de Jair Bolsonaro y obviamente, por ejemplo, el sistema de capitalización individual que tenemos en Chile es uno de los aspectos dentro de las reformas económicas que quiere realizar Jair Bolsonaro. Entonces, obviamente, va a querer acercarse. La oposición asegura que será el presidente Piñera quien deba hacerse cargo de la visita de un líder que consideran peligroso para los derechos humanos y la estabilidad de la región. Y tendremos que analizar particularmente desde dos perspectivas el gobierno de Bolsonaro. El peligro de los derechos humanos, particularmente en Brasil, y los temas ambientales. Él ha negado permanentemente el efecto del calentamiento global. Reacciones a la que será la primera visita de Estado de Bolsonaro, que asumirá el poder el próximo 1 de enero. Primera visita de Estado ya como presidente entonces que realizaría Jair Bolsonaro a nuestro país y que incluiría además su visita a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Soy René Regada y este fue un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. El gobierno colombiano insistió en negar la información publicada en el diario Folia de Sao Paulo que indicaba que supuestamente el presidente Iván Duque había sugerido a Jair Bolsonaro una alianza para derrocar a Nicolás Maduro. Así lo hizo saber el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien también advirtió que habrá sanciones para la supuesta fuente diplomática colombiana que sirvió de base para la pieza periodística. Aprovecho esta oportunidad para señalar que ningún miembro del cuerpo diplomático de Colombia puede transmitir posiciones que no correspondan a las fijadas por el presidente de la República, que es el jefe de la política exterior de nuestro país. Los funcionarios del servicio exterior están obligados a obtener permiso previo del ministro para hablar con medios de comunicación sobre temas que puedan comprometer al país. Quien viole esta disposición será sujeto, una vez comprobada la violación, a las sanciones correspondientes que pueden incluir el retiro del cargo. A la Casa Blanca le siguen quitando el sueño las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia los Estados Unidos. En las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció su intención de construir ciudades de carpas donde se pueda mantener a los integrantes de estas caravanas migratorias mientras se resuelven sus solicitudes de asilo y recordó que la mayoría de estas peticiones son rechazadas. Incluso aprovechó la oportunidad para atacar a los demócratas por no apoyar sus políticas. Los demócratas quieren caravanas, les gustan las caravanas. Mucha gente dice que me pregunto quién empezó esta caravana. Los demócratas también destruirán la atención médica al dar atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales y mucho más que eso. Y en preparación a la llegada a la frontera de Estados Unidos y México de la primera de las caravanas con miles de migrantes centroamericanos, la policía de Texas realizó en las últimas horas ejercicios de entrenamiento en la zona entre la ciudad de El Paso y Ciudad Juárez. Grupos antimotines organizaron un simulacro sobre cómo enfrentar un eventual ingreso no autorizado de los migrantes. Este es el escuadrón de policías y militares que dicen estar listos para evitar la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos. ¿En dónde? Este es el llamado Paso del Norte, uno de los puntos fronterizos que unen las localidades de Ciudad Juárez en México y El Paso, Texas en Estados Unidos.
Los cuerpos de seguridad realizaron entrenamiento de cara a lo que será el arribo de los caminantes que avanzan por el sur de México hacia territorio estadounidense y que reafirma lo anunciado ayer por el presidente Donald Trump. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están infiltradas dentro de la caravana que se dirige a la frontera sur. Por favor, devuélvanse. Ustedes no serán admitidos en los Estados Unidos a menos que pasen por un proceso legal. Esta es una invasión a nuestro país y nuestra milicia está esperando por ustedes. El Pentágono ya anunció un despliegue de más de 5.200 efectivos, lo que aumenta de forma considerable la presencia de uniformados en la zona de frontera. Desde abril, cerca de 2.000 miembros de la Guardia Nacional ya trabajaban en la zona para dar asistencia logística. Nos están aterrorizando. Yo les pido a México y a Estados Unidos que por favor tomen conciencia del daño que nos están haciendo psicológicamente. Hay niños. Las autoridades de Estados Unidos estiman que 3.500 personas se encuentran en Oaxaca y Chiapas, en el sur de México, y que otro grupo de cerca de 3.000 personas está en la frontera entre Guatemala y México, donde el pasado fin de semana se presentaron violentos disturbios. Que me perdonen porque supieron su país, pero ellos no conocen la necesidad de cada quien. Y uno lo hace por necesidad. Eso les diría. En plena campaña para las elecciones de mitad de mandato que se celebran el 6 de noviembre, el mandatario ha advertido que se necesitan más tropas para reforzar la seguridad en la frontera. A pesar del fuerte despliegue militar, los migrantes siguen avanzando y los agentes estadounidenses toman posición para evitar una incursión de ilegales en su territorio. La caravana de migrantes centroamericanos que partió el pasado 13 de octubre de Honduras continúa su recorrido por México. Entre 1.700 y 3.000 kilómetros los separan según la ruta que escojan de la frontera entre México y Estados Unidos. La caravana se encontraba esta mañana en el municipio de Santiago de Ninitepec, en el estado de Oaxaca. Una primera ruta que podrían tomar sería la que termina en el paso fronterizo entre Tijuana, en Baja California, México, y San Diego, en el estado de California, en Estados Unidos. Para completar este recorrido les hace falta 3.500 kilómetros. Una ruta similar emprendió la caravana que partió en marzo y llegó hasta esta zona limítrofe en abril de este año. Recordemos que California es el único estado fronterizo donde gobiernan los demócratas con políticas menos duras contra los inmigrantes. Una segunda ruta sería la que termina en los límites entre Sonora y Arizona, en Estados Unidos. Desde Santiago de Ninitepec, en Oaxaca, donde se encuentra actualmente la caravana, hasta esta zona de la frontera sur de la Unión Americana, les restarían unos 2.900 kilómetros. El estado de Arizona, gobernado por republicanos, es conocido por aplicar mano dura contra los indocumentados. La tercera opción de recorrido concluye entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, Texas. Esto es en Estados Unidos. 2.500 kilómetros le quedarían a los migrantes centroamericanos si deciden tomar esta ruta. Y la cuarta vía concluiría entre Tamaulipas y Texas. Desde la ubicación actual de la caravana hasta la población de Nuevo Laredo, en esta zona limítrofe, hay 1.700 kilómetros de distancia. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo. Ya volvemos para hablar de los familiares de los presos políticos en Venezuela que piden una visita urgente de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. El diputado venezolano Juan Requesens habría sido trasladado este martes al Hospital Militar de Caracas por una lesión odontológica que le habría ocasionado una inflamación facial. Su abogado y familiares aseguran que el procedimiento se llevó a cabo de manera irregular y sin la orden de un tribunal. Aunque creen que ya fue devuelto a su celda, denuncian que no saben nada de su paradero. Requesens fue detenido en agosto acusado por el régimen de haber planeado el atentado contra Nicolás Maduro. De manera extraoficial nos informaron que había sido ingresado a la sede del Hospital Militar aquí en la ciudad de Caracas, en la avenida San Martín, al servicio de odontología. Sabemos que ayer, precisamente por la no atención de esa dolencia dental que tiene el diputado Juan Requesens, tuvimos que hacerlo a través de los medios de comunicación públicamente y pedirle públicamente al director del SEBIN que lo trasladara a un centro asistencial. Pudimos saber que lo llevaron al Hospital Militar y que fue retornada nuevamente a la sede del SEBIN, donde se
se encuentran en estos momentos. No sabemos si lo atendieron ciertamente, no sabemos cuál es el diagnóstico, cuál fue el tratamiento que se le indicó. Lo sabremos una vez que la familia pueda acceder a él a visitarlo o que nos permitan a la defensa, que no lo han permitido nunca, ver y conocer cuáles fueron los alcances de esa salida de Requesén hasta el hospital militar. Y familiares de otros presos políticos acudieron hoy a la oficina de Naciones Unidas en Caracas para solicitar una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del organismo internacional. Piden que la alta comisionada Michelle Bachelet visite la nación y verifique la situación de los llamados detenidos de conciencia. Los familiares de los presos políticos y de las víctimas de la represión se acostaron frente a la ONU en Caracas como medida de protesta. Es urgente la visita de los representantes de la ONU a Venezuela. Lilian Tintori explicó los motivos. No solamente para que liberen a todos los presos. Esta visita es urgente para que ellos vean cómo están los hospitales en nuestro país. Esta visita es urgente para que vean cómo se va la luz, cómo no se consigue comida. La crisis humanitaria que vive Venezuela se exportó a otros países y se convirtió en un problema para la región, que debe ser atendido. Michelle Bachelet, es un compromiso internacional, moral, ético. El problema de Venezuela no es solo de los venezolanos. Es también problema de la región, es también problema de la comunidad internacional, que han sido silentes, pacientes y han esperado demasiado para actuar. Y es que a los presos políticos también se les ha pretendido extorsionar. Según Ana María da Costa, les ofrecen que admitan cargos a cambio de la libertad. Si tú admites, vas libre. Y Vasco dijo, no, yo no voy a admitir nada. Tengo 18 años siendo torturado, preso injustamente y apaleado por ustedes. Exhortan al fiscal constituyente Tarek William Saab a que no se convierta en cómplice de otra víctima del gobierno de Maduro. Mira, Tarek William, tienes otra víctima ahí que es tu responsabilidad. Defensor del pueblo, Maduro y compañía. El artículo 43 y 46 de la Constitución son claras. Tienen que velar a cualquier venezolano que esté recluido tras las rejas injustamente, como están no solamente Juan, sino los presos políticos que deben velar por su integridad. El expreso político Gregory Sanabria considera que sin la ayuda internacional será difícil enfrentar la crisis humanitaria que impera en Venezuela. Como excarcelado de la dictadura, le pido a toda la comunidad internacional, a la ONU, a la OEA, que se aboquen. Familiares de los denominados presos políticos aseguran que no descansarán hasta que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, venga a Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. La crisis de Venezuela fue tema hoy en el Congreso de España. El Partido Popular presentó una propuesta para que el gobierno de Pedro Sánchez condene las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Además, le piden que habilite un estatuto de protección temporal para los venezolanos que llegan a territorio español en busca de un mejor futuro. En el Congreso de los Diputados de España, la situación de Venezuela fue parte del debate. El Partido Popular, a través de una proposición no de ley, exigió que el gobierno de Pedro Sánchez condene al régimen de Nicolás Maduro y lidere a nivel internacional la imposición de sanciones a distintos personajes del chavismo. Por eso pedimos ese estatuto de protección temporal, para mejorar la vida de los venezolanos que han tenido que salir de la mayor prisión del mundo, que hoy es el Estado de Venezuela. Pero también hubo grupos de izquierda que rechazaron esta iniciativa, pues consideran que el Partido Popular tiene ya una fijación con Venezuela. Es que ustedes han llegado a orquestar una campaña vergonzosa contra el presidente Zapatero por ofrecerse como mediador, y su única propuesta en una carrera a ninguna parte con Ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes, generando una situación insostenible en el país. De su parte, el partido de gobierno, el socialista, criticó que se asegure que a Pedro Sánchez no le preocupa la situación de Venezuela, hecho que quedó reflejado, según este grupo político, la semana pasada cuando Sánchez se pronunció sobre Venezuela en el seno del Congreso. Presidente Pedro Sánchez, que usted sabe bien, porque se lo he dicho, que ha condenado públicamente, sin ir más lejos, en su último viaje. Pedro Sánchez condena la destrucción de las libertades democráticas en Venezuela y exige al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué quiere usted más? Una de las justificaciones que tiene el Partido Popular para presentar esta proposición es el creciente flujo migratorio de venezolanos a España. Según datos que maneja este partido político, la comunidad de venezolanos en España creció de 63.268 personas al 1 de enero del año 2017 a 91.228
plazo al 1 de enero de este año. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Las iglesias son los únicos escenarios que quedan para organizar protestas en Nicaragua. Resguardados en los templos católicos, los opositores hacen plantones para exigir justicia por los más de 300 muertos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado la represión de las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron en abril pasado. Los manifestantes se niegan a dejar de alzar su voz, aunque temen a la represión oficialista. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Las cruces clavadas en los atrios de la Catedral Metropolitana de Managua representan a cada uno de los 325 muertos por la violencia en Nicaragua. Este es un homenaje y a la vez una protesta para exigir al Estado de Nicaragua justicia para las víctimas. Así lo expresó la opositora Ana Margarita Vigil. Un espacio para la memoria, un espacio en donde cada nicaragüense se compromete a que en este país va a haber justicia por los más de 300 asesinados, porque queremos un país con justicia y democracia y lo vamos a tener. Y es que los templos católicos se han convertido en los nuevos centros que ocupan los manifestantes para protestar contra el gobierno de Ortega. Llevar pancartas, carteles o la bandera nacional a la misa es una de las pocas formas de expresión que tienen los opositores del gobierno, ya que las fuerzas policiales y paramilitares desarticulan cualquier intento de protestas en espacios públicos, dice la activista Mirna Blandón. Si se nos están quitando todas las posibilidades de andar en las calles porque están violentando nuestro derecho constitucional de movilizarnos y expresarnos, vamos a seguir utilizando todos los espacios que nos sea posible para manifestarnos como ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega insiste en que sus adversarios quieren crear el caos en el país, un argumento que es ratificado por el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín. Parece que hay un grupo que quiere mantener en zozobra el país, pero nosotros vemos por otro lado que la población va caminando, o sea, quiere vivir en paz. La decisión de la Iglesia Católica de permitir estas expresiones en los templos le ha costado amenazas a sus sacerdotes, como los mensajes que se leen en las paredes de la Catedral de Managua. En tanto, los obispos han dejado claro que siempre estarán con el pueblo, como lo dijo en vida el nuevo santo centroamericano Óscar Arnulfo Romero. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York deja en firme la fecha del inicio del juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Con la selección del jurado, el próximo lunes 5 de noviembre comenzará el proceso. La determinación del tribunal causó molestia en los abogados de El Chapo, quienes insisten en no haber tenido tiempo suficiente para analizar los miles de documentos presentados por la Fiscalía como material probatorio. En un último esfuerzo por dilatar el inicio del juicio, los abogados de El Chapo recurrieron a una estrategia visual ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Bueno, como vieron en la mesa de la defensa, habían 20 y pico carpetas con 14.000 páginas, que es imposible de revisar todo para estar preparado. La Corte no cedió ante el argumento y reafirmó el calendario previsto para el juicio, postura previsible ante los ojos de quienes ya han enfrentado procesos con el juez Brian Cogan a cargo de la causa. Y Cogan, haber sido el militar, es bien estricto con sus fechas y es obvio que él la iba a negar y la ha negado. Él va a decir, mira, ustedes han tenido suficiente tiempo, si no, pueden ampliar el equipo de defensa, eso es todo. Esta vez, la mano firme también cayó sobre la Fiscalía, que quiere presentar evidencias que implican al acusado en el asesinato de más de 30 personas. El juez neoyorquino exigió al ente acusador priorizar los elementos de su caso. Pareciera que las cartas están echadas para él, que no va a aceptar ni las pataletas de la defensa, ni también la imposición por parte del gobierno de nuevas evidencias en relación a los casos de asesinato. Realidad que genera esta postura de parte de la defensa. Estresados pero listos, vamos a estar. Con esta decisión en firme del juez Brian Cogan, queda claro que el inicio del proceso por narcotráfico despega el próximo lunes 5 de noviembre. Esa fecha comenzará la selección de los 12 jurados titulares y 4 suplentes que tendrán en sus manos el futuro del acusado por narcotráfico. Desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24.
Donald Trump aseguró hoy que quiere poner fin al derecho a la ciudadanía para los nacidos en el país que sean hijos de personas no estadounidenses. El anuncio ha desatado numerosas críticas y supone un aumento de tono antiinmigrante en medio de la campaña de las elecciones de medio término del próximo 6 de noviembre. Tras la noticia, se generó un debate sobre la constitución aliada de la iniciativa, ya que la enmienda número 14 establece el lugar de nacimiento como un determinante de ciudadanía. El presidente estadounidense Donald Trump intenta ponerle fin a la enmienda constitucional que permite el derecho a la ciudadanía a quien nazca en territorio estadounidense. ¿Adivinen qué? No. Número 1, no se necesita, pero eso está en disputa. Bueno, claramente se puede hacer con un acto del Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo simplemente con una orden ejecutiva. Trump dice que quiere limitar la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Según el presidente, se puede hacer por medio de una orden ejecutiva, pero expertos y políticos de los dos partidos lo contradicen, asegurando que no es posible. Requiere 2/3 del Congreso que aprueben la enmienda y después enviar esa enmienda aprobada por el Congreso a las legislaturas de los estados, y ahí necesita que 38 de los 50 estados aprueben el cambio. La enmienda dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetos, por tanto, a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. Pocas voces hoy le han apoyado en su iniciativa, como la del senador republicano Lindsey Graham. Introduciré una legislación para tratar el tema del derecho a la ciudadanía por nacimiento de niños de inmigrantes ilegales a futuro. Como siempre lo he dicho, se ha convertido en un imán para la inmigración ilegal en tiempos modernos. Graham además matizó a Trump asegurando que su propuesta contribuiría a frenar la inmigración irregular en el país. La propuesta, que ha desatado un debate legal en la nación, parece que también tomó por sorpresa a funcionarios de la Casa Blanca. No hay ninguna decisión en este momento. En el Capitolio también hubo sorpresa, como la del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien aseguró que el presidente no puede enmendar la Constitución, una opinión compartida también por el Partido Demócrata. Si bien la propuesta de Trump de terminar con la ciudadanía por nacimiento es obviamente inconstitucional, su intención es clara: incitar al miedo, dividir a nuestra nación y hacer que las comunidades vulnerables se sientan inseguras. La retórica antimigrante del mandatario coincide con el final de la campaña electoral para las legislativas la semana que viene, donde los republicanos intentan mantener el control del Congreso. No la va a cambiar ni con el plumazo, ni con el Congreso, ni con las legislaturas estatales. La propuesta de Trump se suma a otras iniciativas recientes que intentan reducir los beneficios públicos de los inmigrantes. Todo con el objetivo de cambiar la esencia de Estados Unidos como país de migrantes. ¿Qué tan ridículo es eso? Somos el único país en el mundo donde una persona viene, tiene un bebé y el bebé básicamente es un ciudadano de los Estados Unidos por 85 años con todos los beneficios. Pero las declaraciones del mandatario son erróneas, pues Canadá también tiene una norma similar que le otorga la ciudadanía a las personas nacidas en su territorio. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina, NTN 24. El Centro de Estudios sobre Inmigración, una organización cuestionada por algunos sectores por su posición a favor de un mayor control de la inmigración, calcula que anualmente se dan alrededor de 36,000 casos de turismo de parto, es decir, madres extranjeras que viajan a Estados Unidos exclusivamente para tener a sus hijos y que estos obtengan la nacionalidad estadounidense de manera directa. Los datos fueron divulgados en 2015 con base en estadísticas recogidas en el año 2012. Cifras publicadas este mes por el mismo centro de estudios indican que 1 de cada 5 nacimientos en Estados Unidos durante 2014 fueron de madres inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, es decir, 791,000 partos de mujeres extranjeras. De esos 791,000 nacimientos, 494,000 fueron de mamás que tienen sus documentos migratorios en regla, mientras que los partos de mujeres indocumentadas sumaron 297,000. Esta última cifra representa el 7,5% de todos los nacimientos en el país, incluidos los de madres estadounidenses registrados en 2014, según el Centro de Estudios sobre Inmigración. Este martes comenzaron los funerales de las 11 víctimas mortales del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh. El presidente Donald Trump viajó al estado de Pensilvania para expresar sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Líderes de la comunidad judía en la Unión Americana le exigen al mandatario que rechace con contundencia estos crímenes de odio.
¿Es este solamente un hombre con odio en su corazón o es el síntoma de un problema más grande? Ese es mi miedo. Dolor y consternación en Pittsburgh cuando se cumplen 3 días del tiroteo en la sinagoga Tree of Life. Altares improvisados recuerdan a las víctimas de la mayor matanza antisemita en la historia de los Estados Unidos. Homenajes a los que este martes se sumó el presidente Donald Trump, la primera dama, su hija Ivanka y el marido de esta, Jared Kushner. En las calles, cientos de manifestantes aguardaban cartas la llegada del presidente estadounidense. Más sonadas fueron las ausencias políticas, tanto de líderes demócratas como republicanos del Congreso, que declinaron la invitación del mandatario, o incluso el reproche de la comunidad judía. La masacre ha intensificado el debate sobre la retórica del republicano que consideran ha alimentado el discurso de los nacionalistas blancos. Ayer un hombre armado mató a 11 estadounidenses durante los servicios matutinos del sábado. Estamos de luto con las familias de las víctimas y oramos por los heridos. Aquí en el barrio del señor Rogers expresamos nuestra gratitud por el personal de emergencia y por el gran flujo de apoyo de nuestros vecinos de cerca y lejos. Estamos comprometidos con sanar como comunidad mientras que nos recomprometemos a reparar nuestra nación. En los últimos 3 años, sus palabras y sus políticas han alentado a un creciente movimiento blanco nacionalista. Usted mismo calificó este asesinato de malvado, pero la violencia de ayer es la culminación directa de su influencia. Un malestar contra el mandatario que ha servido también para estrechar lazos con otras minorías religiosas. Es el caso del Centro Islámico de Pittsburgh, que a través de su página web ha lanzado una iniciativa para recaudar fondos para los heridos y familiares de las víctimas. Mucha gente presta atención a los grupos que se odian entre sí, pero en realidad somos primos abrahámicos y comprendemos lo que significa ser denigrado. Bajo la sombra de la visita del presidente Donald Trump, hoy empezaron los funerales de las víctimas del tiroteo de Pittsburgh. Cientos de personas hacían cola para darles el último adiós a quienes perdieron la vida en otra matanza causada por las armas de fuego en los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Y estos fueron los principales titulares de prensa en Manhattan este martes. Club de la pelea para niños de guardería. Fármacos en los suministros de agua y Hillary Clinton le pidió al FBI que le vendiera uranio a los rusos. Es lo que pudieron leer los neoyorquinos en este kiosco de prensa instalado en la Gran Manzana. Historias como estas parecen absurdas, pero fueron de las más leídas cuando aparecieron en las redes sociales en 2016. Esto motivó al editor Kyle Pope a crear este kiosco de las noticias falsas. Ya dentro de las publicaciones, los lectores pueden encontrar una guía sobre cómo reconocer la desinformación. La instalación de este stand llega una semana antes de las elecciones de medio término y su objetivo es crear conciencia sobre la importancia de acceder a información confiable y certera. Pensamos que lo que necesitábamos hacer era sacar esas noticias de la web y llevarlas al mundo real para subrayar la naturaleza de estas cosas. Y lo que encontramos es que una vez que las sacas de la internet y cogimos historias que habían sido compartidas muchas veces y las pusimos en publicaciones reales, permite ver lo absurdas que son, te permite pensar el hecho que es ridículo, que no tiene sentido, y sin embargo la gente las comparte en internet. Estamos tratando de crear una diferencia entre la información falsa y la real, la que producen los verdaderos periodistas, porque estamos en un momento donde las dos cosas se mezclan y donde la gente está equiparando la desinformación con el periodismo real. Es peligroso, la gente responde de maneras impredecibles a esto y también ayuda a crear una desconfianza con el periodismo. Por eso es importante atacar este problema y llevarle esto a la gente. Emergencia en Asunción por la crecida del río Paraguay. El área metropolitana de la ciudad sufre estragos por las inundaciones. El caudal del afluente alcanza los 5.6 metros y podría seguir aumentando si no cesan las lluvias. Los más de 3.000 afectados están siendo trasladados a refugios temporales habilitados por la Secretaría de Emergencia Nacional. Autoridades locales declararon la alerta por posibles brotes de virus como chikungunya, dengue y zika. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso, 3 países de Europa literalmente bajo el agua y la nieve. Continuamos con El Informativo.
Se necesita la presencia de expertos internacionales en el caso Khashoggi. Es la conclusión que comunicó este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El organismo solicitó que dichos expertos se involucren en las investigaciones sobre la desaparición y posterior asesinato del periodista saudí el pasado 2 de octubre en Estambul. La portavoz de la agencia urgió a las autoridades saudíes a revelar el paradero del cuerpo del comunicador, del cual no se sabe nada y se cree que fue descuartizado dentro de la sede diplomática saudí en Turquía. Estragos en Europa por un temporal de lluvia y nieve. Varias ciudades italianas están literalmente bajo el agua. En Francia y España, en distintas regiones, se ha declarado la emergencia. El continente europeo sigue siendo azotado por las fuertes lluvias y tormentas de nieve. En Italia, al menos 12 personas ya han muerto a causa de las inundaciones y la caída de árboles. Cientos de hectáreas agrícolas fueron completamente destruidas en la región norte del territorio, que también ha ocasionado daños millonarios en Venecia, que sigue sumergida en el agua. Francia también sufre las consecuencias de la nieve, lluvias y vientos. Más de 2.000 transportadores han quedado atrapados en las vías. Hay hasta 40 centímetros de nieve en algunos caminos y los automóviles y camiones abandonados por sus conductores dificultan los trabajos de limpieza y apertura de las carreteras. En España sigue el temporal de lluvias en las ciudades de Andalucía y Mallorca, donde ya se han cobrado vidas como la de un bombero que respondía a las labores de rescate y fue arrastrado por una corriente. El gobierno local anunció la disposición de una partida de unos 37 millones de euros para reparar algunos de los daños en Andalucía, donde se declaró el estado de emergencia. El gobierno de Andalucía está dispuesto a poner lo que haga falta para trabajar con rapidez y con la máxima eficiencia posible en el restablecimiento de la normalidad y esa recuperación de las zonas afectadas por los temporales. Por ahora siguen las restricciones y las alertas para evitar más pérdidas humanas y materiales ante la posibilidad de que las tormentas sigan afectando la región en noviembre. Buenas noticias para los seguidores del fallecido astrofísico británico Stephen Hawking. Algunos de sus objetos personales, como su tesis doctoral y su silla de ruedas, comenzarán a ser subastados desde este 31 de octubre en Londres. También fueron puestos a la venta los primeros ejemplares de su libro Breve Historia del Tiempo, marcado con la huella de su pulgar y otros artículos científicos que lo hicieron famoso. Hawking murió el pasado 14 de marzo a los 76 años, luego de haber padecido una esclerosis lateral amiotrófica que mantuvo su cuerpo paralizado durante décadas. Última pausa. Y así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Ustedes síganse informando. Estamos en Twitter en @NTN24 y nuestras noticias lo esperan también en el portal web www.ntn24.com. Hasta pronto.